Algunos hermanitos quizá no puedan acompañarnos el día de hoy, pero estamos los que debemos de estar. Bien, hermanitos, el día de hoy es un gran día, es un día muy especial y nosotros somos afortunados de que podamos el día de hoy estar vibrando justamente esta energía, este, este vibrar, ¿sí? Este vibrar que nos va a enfocar realmente a lo que nosotros nos toca hacer. Hermanitos, posiblemente para algunos es un fenómeno astronómico, eh, de cualquier forma, ¿no? A lo mejor es un evento, es un fenómeno, algunos le dicen fenómeno, astronómico, la alineación en el Mixcoac, ¿no? Es algo interesante porque esto desde el punto de vista de los abuelitos, justamente dicen, es que no es cualquier día, es una alineación. Es como cuando dice, te la pasas en una posición, en una situación que estás sentadito y logras estirarte, logras enderezar tu columna, por ejemplo, cuando nos paramos, ¿verdad? Nos enderezamos. Al momento de enderezarnos, se mueve toda nuestra columna. Es la serpiente de Mixcoatl que nos pide, que nos indica el trabajo. Tenemos, no se les olvide que tenemos 4 cuerpos. Un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional relacionado con el corazón. Recuerden que muchísimas de las energías de la visualización que emanamos proviene de la inteligencia emocional, lo que ahora le llaman. Pero para nosotros, para los abuelitos, eso ya se manejaba desde la náhuatl, desde los abuelos olmecas. Es precisamente en esas palabras que se encierran el aquetzamani. Cuando estás alineado, cuando estás conectado, conectas esto con el corazón, con los pulmones, con el estómago, con el sexo, con nuestro cuerpo físico. Estamos precisamente trabajando, no son los cuellos, son las energías que nos vibran, ¿sí? Entonces, el día de hoy, 21, esta noche, podemos empezar a vibrar, podemos planear un trabajo. Y esto sucederá, quién sabe, nosotros quizá ya no lo volvamos a ver. O posiblemente en la otra vida nos recordará esto que vamos a hacer a partir de hoy. Recuerden, hoy el tonal es, y todo se alinea justamente. Si nosotros le ponemos atención a este trabajo, se alinea, el día de hoy estamos a Mahtlactli Wanome Olin, 12 movimiento, 6 y 6, 12. Es un día propicio para dejar morir estos dos cuerpos, estos dos vibraciones que tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. A veces nos parece un poquito confuso entender esta vibración, esta situación, cuando nosotros buscamos
la sabiduría fuera de este templo. Creemos que todo está afuera y no es así. Y para, y para prueba, basta un clip. El día de hoy, eh, el hermanito, el abuelito Ometoshli nos lo mostró en su fotografía. Para los que nos dimos el tiempecito de observar su fotografía, y gracias también a la hermanita Leti por verificar las energías y su energía, ¿no? Que justamente esa energía que a simple vista no lo podemos percibir. Y ese es muy poco lo que percibieron con la cámara. Había más allá de, ¿no? Bien. Entonces, a todo esto, hermanitos, son 7 energías que se pretenden observar. Hoy en la tarde inició este evento, esta ceremonia. ¿Por qué le llamo ceremonia? Porque una ceremonia es algo sagrado. Y la conjugación de nuestras energías, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestros pulmones, de nuestro estómago, de nuestra parte sexual, sí, de nuestra parte nahual y tonal, que no se percibe, está conjugado, está unido a nosotros en nuestro cuerpo. Son 7 trabajos que vamos a hacer en de aquí, del 21, que es hoy, al día 28 de enero. Chequen cuántos días van a transcurrir. 8 días. Y en esos 8 días, ahorita se alinean 6, pero, pero, al culminar se alinean los 7. Están súper conectados con, precisamente, con los 7 cuellos, los 7 lugares energéticos que tenemos en nuestro cuerpo. Los 5 son físicos, los 5 son físicos, pero los otros 2 no son físicos, son mucho más la parte espiritual, ¿no? Que en su momento ahorita lo vamos a ir compartiendo. Y recuerden que el día de hoy, los martes, dijimos, si se acuerdan ustedes, son martes de círculo de la palabra, del aprendizaje, en donde todos nosotros vamos a vertir lo que sabemos del tema, ¿sí? A lo mejor yo sé un poquito desde esta perspectiva, desde este ámbito en en el que yo me desenvuelvo, en donde yo estoy, pertenezco al trabajo, ¿verdad? Pero igual ustedes saben también. Por eso, el día de hoy no voy a ocuparme todo el tiempo, ¿no? Vamos a colaborar todos. Desde lo que conocemos, desde nuestra experiencia, mucho o poquito, es muy válido, hermanitos. ¿Por qué? Porque eso va a servir de retroalimentación para los demás, ¿no? Entonces, dice que este 21 de enero se realizará la alineación planetaria de 6 energías, que sería Tierra, Marte, Júpiter, Venus, Saturno, Urano y Neptuno, ¿no? En el ámbito nahuálico, Anahuaca, son los 7 cuellos a desarrollar, a potencializar, recordar los 7 rumbos de trabajo, que nosotros somos el 7º rumbo. Nos dice también Chicome Coatl. ¿Qué es Chicome Coatl? 7 serpientes. ¿Y qué simboliza 7 serpientes? Simboliza el maíz. ¿Y qué es el maíz? El maíz es nuestro cuerpo, es nuestro sustento.
es nuestro sustento de trabajo, ¿sí? Si decimos Chicomecoatl es, es el maíz, pero también Chicomecoatl son las vibraciones energéticas, son los 7 nutrientes que alimentan al maíz, pero no se queda ahí. Tenemos a un Chicomecoatl en nuestro cuerpo, recuerden, tenemos aquí esta serpiente que tenemos en la boca que nos ayuda a vibrar, a comunicar. Lo que nos implica que que en el Amoshli Borgia nos lo va mostrando. No sé si se han dado cuenta, el Mictlantecutli aquí tiene su manita y nos lo dice en todo lo que representa respecto a la escritura de los abuelos. En el tono del machillo, en la lengua tiene el cuchillito de pedernal. En la mayoría de la Moshli, el ojo tiene un simbolismo. Inclusive Osomatli saca la lengua y lo presenta, igual que Osomatli con Miquistli, una advocación, ¿no? Dentro de la Moshli nos lo muestra. Tenemos al Tecpatl de Mictlantecutli en la mera nariz. La importancia, dice, de vivir, de disfrutar, ¿sí? Entonces, son las 7 serpientes que no nos olvidemos. 21, 22, 23, 24, 25, 26 y culminamos el 28, estaremos muy perceptibles para, para conocer y autoconocernos. No podemos conocer a los demás si no nos autorreconocemos, hermano. En verdad, yo les digo que somos grandes energías y pues para ello basta con nuestra experiencia que estamos viviendo. Este evento, esta alineación de las energías es una oportunidad que sucederá nuevamente dentro de 468 años. Para los abuelos, 9 cuentas de 52 años, 9 ciclos. Esto no se repite cada rato. Nosotros tenemos la oportunidad, lo que representa una nueva era para prepararnos con la trascendencia de la sabiduría resguardada por siglos bajo el cuidado de abuelos dispuestos a dar la vida por él. Esto, hermanitos, recordemos que ahorita viene una nueva etapa y no quisiera sonar pro, algo profético, no. Viene una nueva etapa en donde nosotros, si nosotros no defendemos esta sabiduría de los abuelos, esta sabiduría que no se nos fue heredada, viene una etapa muy difícil y muy fuerte, en donde la transgresión de la esencia humana está para perder, en verdad. Y no es fruto de la divinidad del Creador, Dios Todopoderoso, no. Es fruto de personas de mentes que no van a querer esto, el cambio. ¿Por qué? Si ustedes han observado dentro de los medios de comunicación, películas sobre todo, están normalizando la homosexualidad, están normalizando la violencia, están normalizando la discriminación, están normalizando el ser ignorante, es algo normal, ¿sí? El ser inferior es algo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque pretenden perder justamente nuestra esencia. Claro que siempre ha existido la homosexualidad, eso no lo podemos negar,
siempre ha sido parte de la humanidad, pero no tan normalizado como ahora. Dentro de las películas, niños con niños besándose. Y los niños observan más, aprenden más observando. Dicen, pues es normal. ¿Cómo? ¿A esa edad? No lo sé. Ahorita la transgresión de la esencia humana, la robótica, nos va a rebasar. Y lo peor es que, y lo peor es que nosotros no estamos creando el sustento, hermanitos, el sustento alimenticio, intelectual. Yo sé que muchos estamos haciendo los mayores esfuerzos, en verdad. Por eso les decía, no me alcanzan las 20 horas. ¿Le podríamos agregar otras 10 horas? Porque por mucho que quieras hacer, hijo, el cuerpo se cansa, el cuerpo llega también a necesitar de la energía. También va la edad, también va la alimentación que tenemos, pero bueno, fíjense, necesitamos empezar a crear nuestro propio sustento y resguardarlo para no depender directamente de estos sistemas de control. Uno de ellos está lo que hace el hermanito Josh, recopilar la medicina, resguardar, ¿verdad? El sustento, seguir preservando el grano ancestral de los abuelos. Empezar a vislumbrar una educación que fortalezca nuestra herencia genética. ¿Y cuál es la herencia genética, hermanitos? Es nuestro trabajo que estamos haciendo ahorita. Y el principio es el tonalá. El día de hoy, con mis niños, estuvimos trabajando un poquito con el tonalamas, pero también estuvimos viendo el sistema de medida, metros, pero cómo los abuelos medían a través de brazadas, a través de pasos, porque lo que querían era impregnar también su cuerpo que llevara su energía en las obras que hacían. Entonces platicábamos con los niños, yo les decía, necesitamos empezar a aprender todo esto, depender menos del sistema. Y justamente el día de mañana ya lo normalizan lo que es el internet, ya tienen la antena, estaba haciendo pruebas el técnico, el encargado de instalar el internet en la comunidad y estábamos viendo eso, que pudiera arreglarlo bien. Les digo, necesito mínimo 5 megas porque me está dando 3, les digo, no, está muy lento. Yo necesito tenerlo. ¿Por qué? Porque día a día vamos a construir un tonal, ¿no? Vamos a ir viendo. ¿Nos vamos a repartir este trabajo? Sí. Los que gusten participar en este mini proyecto será genial. Pero bueno, entonces esta reunión también nos sirve para unir nuestras energías en uno solo y direccionarnos hacia la luz y el calor del abuelo Tom. Es metafórico, ¿no? Dice, vamos a alinearnos. ¿Qué es alinearnos? Unirnos. ¿Hacia dónde? Tenemos que tener el objetivo de obtener ese luz y calor del abuelito Tonatiuh. ¿Para qué? ¿Y qué es esa luz? El conocimiento, hermano. Muchos de ustedes ya lo están practicando. Y a mí pues me llena de orgullo, me llena de satisfacción, me llena de gratitud hacia ustedes porque estamos haciendo este movimiento, ¿no? Muchos de ustedes están en sus espacios trabajando y a mí me da mucho gusto. Esa luz es el conocimiento que vamos transmitiendo. Ese calor es tratar de entender con esa empatía a todos los que nos rodean. Porque fíjense,
Hay algo que hemos aprendido y es difícil de desaprender y yo se los digo. Queremos que nos comprendan a nosotros. Anteponemos nuestras necesidades, nuestros intereses de nosotros. ¿Cómo? Yo quiero que me atienda, yo quiero que me den la atención de primera calidad a mí, pero yo no lo doy, ¿no? Es esa reciprocidad que necesitamos enseñar. Yo sé que hemos aprendido, pero necesitamos avanzar. Hermanitos, tenemos un cuerpo físico. ¿Qué es esto? ¿No? Que lo podemos transformar a nuestro entendimiento, a nuestro placer, a nuestro deseo de cómo querer tenerlo. Sí. Este cuerpo físico necesita un alimento físico, ¿sí? Como las verduras, las frutas. Es muy bueno. La carne. Nos han dicho que la carne no nos ayuda. Pero sí, la carne es importante. La carne es importante en nuestra vida. Ojo, hay proteínas que podemos obtenerlo de insectos, como cuáles, los chapulines, ¿sí? Y se puede preservar ese alimento. Están los chicatanasme, las chicatanas, las hormiguitas grandes, que solamente se dan en una temporada. Entonces, todo ese cuerpo físico es muy importante alimentarlo. Pero ojo, nos han enseñado que deben de ser 3 veces al día, hasta 4 veces. Que si ya no quiere alimento, tú métele, porque pues no manda al cuerpo. Debemos de hacer conciencia. En estos 8 días, hermanitos, que vamos a estar, hagamos esa conciencia. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Sí? Y a veces hay cosas que no los necesitamos. ¿Cómo qué? Como el café. Café con pan, ¿no? Es que voy a desayunar café con pan. Es que voy a desayunar estos cereales con leche. ¿Realmente estoy consumiendo leche? ¿Realmente estoy consumiendo cereales? Hay otras formas de alimentar. Hay que alimentarlo de esa manera. Y ahorita me lo comentan ustedes, cómo se están alimentando. Un cuerpo emocional. Tenemos un cuerpo emocional, hermano. ¿Sabían ustedes que muchas de las decisiones que tomamos no están directamente de acá, están más acá? ¿Sí? Por eso debemos de entender cuando nosotros tomamos decisiones. Yo en algún momento yo les comentaba, no tomes decisiones cuando estás súper feliz, súper enamorado. Y dígame si no. Los que somos de la vieja escuela ya hemos pasado todos sus procesos. Imagínense, estás enamorado, prometes hasta el cielo y bajarlo y todo. ¿Por qué? Porque la emoción en ese momento te está dominando y necesitas conectar más. No tomes decisiones cuando estés enojado. No tomes decisiones cuando estés enojado. Jamás. Porque después dices, no lo hubiera dicho, no hubiera amenazado, no lo hubiera dicho. Sí, tienes que tratar de armonizar esa parte. Nos han dicho que nosotros somos seres racionales. Y yo digo que no. Es lo que me decían ese día los abuelitos. No, somos más emocionales. Estás enojado, tomas decisiones a veces equivocadas. Sí. No tomes decisiones cuando estés súper feliz, cuando estés enojado, y yo creo que hay más emociones cuando no debemos de tomar decisiones. Decimos, toma decisiones con la cabeza fría, analízalo bien. Es bueno ser águila,
claro, pero también es bueno ser o serlo. Analiza, paciencia, acecha, que sí, que no, pero tampoco te quedes ahí, avanza. Un cuerpo mental, hermanito, la mente, el intelecto, el raciocinio que tenemos, obedece a nuestro cuerpo, pero tenemos que conectar un cuerpo espiritual, un cuerpo espiritual. Reconocer, aprender, hacer de nuestras energías, nuestros aliados. El día de hoy me preguntaba una hermanita, oiga, Sebastiani, y por ejemplo, mi señor del día y mi señor de la noche, ¿para qué me sirve? Uno, el señor de la noche no tan solo es para la noche, también puede ser para el día. Igual el señor del día puede ser para la noche, claro. Por ejemplo, el día de hoy, el señor del día es Tlahuitzcalpantecutl. Oli, en el día 12 Oli. Número 12 si no, pues chequen sus formatitos, hermanitos, miren. Aquí están en los formatitos. Es como los testigos de Jehová, versículo 3:14, y ya se lo memorizaron, ¿no? Y si también no lo debemos de memorizar. Entonces, Tlahuizcalpantecutl, la armonía. Volátil, Quetzaltótl, el ave hermoso, el guajolote hermoso. Regente, Centeor. Señor de la noche, el día de hoy, Itzli. Y por eso casi ya no les comparto ese tipo de información que lo comparten en los grupos porque no es mío, yo siempre les he dicho. Hay cosas que nos confunden. Para algunos el Señor de la Noche ahorita es parece que es papalos, algo así veía. Y utilizando estos formatos, pues es otro, ¿no? Entonces no coincide. Y lejos de aprender, los confundo a ustedes. Dicen, híjole, creo que no entendí esto, no lo saqué bien. No, es que como cada uno de nosotros va realizando las actividades como cree entenderla a veces, no es necesario que nosotros armemos el tonal. Un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo nahual. ¿Qué es el cuerpo nahual, hermanito? A veces creemos, por eso les quise poner esta imagen que lo retomé del internet. Creemos que es que me voy a transformar. No, hermanito. El cambio debe de emanar primero de nuestra autoaceptación, de decir, a veces no me da tiempo de poder atender a todos. A veces no me da tiempo a atender los que debo de atender, pero intento siempre, intento siempre trabajar, ¿verdad? Tratar de armonizar. ¿Por qué? Híjole. a- Atiendo allá a mis alumnos, atiendo a mis hijos, atiendo las necesidades con los abuelitos, atiendo mis propias necesidades, atiendo las necesidades de los hermanitos que les estoy leyendo su tonal. Y al final, en serio, termina uno a veces agotado. Pero es parte del servicio, ¿no? Entonces, el cuerpo nahual es entender que este cuerpo, tanto físico, emocional, mental, espiritual, energético, lo tenemos que alinear, ¿no? Tenemos que armonizar, ¿sí? Entonces, todo eso es necesario, hermano. Y en esta etapa del día de hoy, en esta alineación de los que decimos nosotros, de esta alineación de los planetas y todo eso, es interesante que nosotros podamos entender que no es cualquier cosa, es parte de la vida. Y si se nos da oportunidad de vivir esto, lo debemos de enfocar hacia nuestro trabajo. ¿Sí? Bien,
Pues yo les agradezco su paciencia que me hayan escuchado. Me gustaría, también nos gustaría escucharlos a todos ustedes. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? De la alineación de estos hermosos astros. Y uno de ellos es Venus, Tlahuizcalpantecu. Ujú. ¿Alguien quisiera compartirnos su palabra, hermanitos, para aprender juntos? Quema, Sí. quema, quema. Adelante, hermanito, por favor. ¿Cómo estás, hermanito? Buenas noches a todos mis hermanitos. Buenas Qué noches, gusto hermanito. encontrarnos. Estoy afuera, por eso no prendo la cámara, a ver si tengo mejor señal. Este, pues ya ves que donde quiera se está corriendo esta información y qué bueno que decidiste tomarla ahora, hermanito. Este, le voy a platicar tantito rápidamente, la observación de Venus. Yo diariamente, cuando ya llevo meses que lo estoy siguiendo, yo ahorita ya va a cambiar Venus. Ahorita está en Xolotl y luego va a estar en advocación de Tlahuizcalpantecuhtli, como lucero de la mañana. Pero ahorita diario está viéndose en la tarde desde donde yo estoy, hacia el oeste diario se ve, pero hay unas montañas que no me alcanzan a dejarlo ver exactamente cuando se mete. Son como unos cerritos y ya no veo exactamente cuando se mete. Entonces recientemente hice un viaje y era en el Pacífico y el plano es más, se ve exactamente cuando sale el sol y se ve cuando se mete. Y en la noche este Venus lo vine siguiendo como eso de faltando como en la vista como unos 50 centímetros antes de meterse sobre la costa y se veía todavía un lucero brillante, pero ya cuando se iba acercando al ocaso cambiaba de color rojo. Me sorprendió eso, entonces entendí que a lo mejor es porque alcanza la refracción del sol, pero realmente parecía otro, otro astro, otro planeta, cambiaba totalmente. Acá donde estoy no alcanzo a ver el final porque hay unas montañitas que ya no me dejan ver cómo se mete, pero allá que es en la costa, cambió de color. O sea, quisiera ver si uno de los hermanitos que lo sigue, que vive en costa, que, que lo ve, a ver si es ese mismo efecto, porque se volvía rojo como si fuera Marte, pero en tamaño más grande. Y respecto a esta alineación de los planetas, yo lo que estoy viendo es si ellos se alinean, si por causas astronómicas, que ya muchos nos imaginamos que es muy difícil, tú lo mencionaste, en muchos años va a volver a suceder, entonces, ¿por qué nosotros no alinearnos? ¿Por qué no juntarnos? ¿Por qué no juntar nuestros objetivos como hermanos y trabajar juntos, aunque sea una vez? Para mí esa es la gran enseñanza, aparte que se van a abrir portales, muchos maestros lo irán mencionando, me imagino que en la plática va a salir mucho, todas las oportunidades que tenemos de conectarnos en estos días que se vienen y para febrero que se une Mercurio, pero digo, wow, imagínate hacer proyectos juntos, uno tras otro en la misma línea, ahorita yo voy rumbo a un cerrito para verlo mejor y ya desde aquí se ve cómo están así como formaditos como si fueran caminando a un mismo rumbo, con un mismo objetivo, con una misma dirección, sin importar el tamaño, sin importar la gradación de su luminosidad. Eso es muy importante esta enseñanza que nos va a dejar. Entonces, sí, realmente son portales nuevos. Agradezco la palabra que me dices, hermanito. Te quiero con todo mi corazón. Te respeto mucho y igual a todos los hermanitos aquí del grupo. Tlazo Camate, no igual. Tlazocamati no ignitzim, en verdad le agradezco su reflexión, su conocimiento, su compartir. Realmente son enseñanzas prácticas que debemos a través de la observación, ¿no? Necesitamos nosotros estar conscientes que el observar es una forma de aprender y muchas cosas podemos aprender el día de hoy. En estos días, en terminar este año, nos invita a que nosotros podamos conectarnos con el Mishkoach, ¿sí?
Y no tan solo seguir a un astro, podemos seguirnos a nosotros mismos. Sí, muy bien. Hermanito Chiquinawi Xochitl, por favor, lo escuchamos. Hola, buenas noches a todos Buenas mis noches, hermanitos, hermanito. Sebastiani. Pues bueno, pues antes que nada, comentarles es un placer para mí estar nuevamente aquí en esta reunión con todos ustedes. Y en segundo lugar, nada más una pequeña corrección, Temastiani. Hoy no es Maclatli Ome, hoy es Maclatli Yeyi. Entonces, es todavía más poderoso todavía porque también estamos cerrando ahorita con la trecena y con esta alineación, pues se pone todavía más interesante, ¿va? Y de la alineación, pues hablaba hace un momentito del tema de los cuecuellos. Este tema de los cuecuellos es uno que a mí me gusta bastante porque rompe completamente con, con los famosos chakras, ¿no? Tradicionales. En el sentido de que de que este se lee en espiral, ¿no? Y que justamente el universo pues se mueve de esta manera, ¿no? Se mueve en espiral, entonces iniciando desde la energía umbilical hasta pasar por todos nuestros órganos, pulmones, riñones, genitales, garganta, y ahí subir como la serpiente hacia la coronilla. Es algo bien bonito porque también se está representando justamente ahorita en esta alineación, ¿no? Hace ratito usted preguntaba que, que qué sentíamos, ¿no? En la columna. Y yo sí he sentido justamente como que un jaloncito, ¿no? Un jaloncito de ese magnetismo desde la base de la columna, ¿no? Como que ando más animado, más magnetizado, ¿verdad? Más magnetizado. Más alegre también, he sentido más alegría, pero bueno, eso también puede ser independientemente de muchas cosas, ¿va? Pero sí siento mucho la energía, sí siento que es importante trabajar ahorita en todos estos cuerpos que menciona, nuestro cuerpo físico, emocional, nahuálico, y espiritual. ¿Por qué? Porque pues justamente este mismo magnetismo es el que nos está ayudando, ¿no? A tener nosotros mismos esa alineación natural, ¿no? De nuestros órganos. Y pues nada, muchas gracias por dejarme compartir y pues eso es todo, Temastiani. Tlazokamate no Ignitzi. Igual le agradezco justamente la corrección. Estamos Matlacli Wanyei Olin, 13 movimiento. El día de hoy terminamos. Hoy y parte de mañana terminamos la trecena de Secoatl. Está en lo correcto, hermanito. Le agradezco. Vamos a terminar con una energía súper hermosa. ¿Saben cuál es? Olin, el movimiento. Su regente, Xolotl. Y Xolotl, como decía el abuelito Miguel Ángel, abuelito Metochli, justamente Xolotl es la advocación también de Tlahuitzcalpantecutli, de Venus, ¿no? Entonces, se van alineando, se van conjuntando, y qué hermoso que nosotros empecemos a vibrar. Fíjense, cuando hacemos esa conciencia de la vibración, nuestro cuerpo empieza a percibir su entorno. No sé si se acuerden tal vez, yo dije tal vez porque pues a lo mejor como dice el hermanito Chicknau Xochitl, porque en diciembre por el evento del renacimiento de Huitzilopochtli, ¿no? Pues que les decía como que se siente más esa percepción cuando empiezas a activar justamente estos cuellos, empiezas a percibir, a sentir más nuestra energía. Regresando a la trecena, fíjense, la trecena de Secoa tiene a Tlahuizcalpantecutli y a Xiutecutli. Y ahorita vamos a iniciar la trecena mañana, a partir de las 6:45, iniciamos con la trecena de Setecpatl.
uno Cuchillo de Pedernal, con su regente, Tonatiuh y Mictlantecutli. Todo está enfocado a estos cambios. A esto le llamo yo caminar sobre las trecenas. ¿Y qué es caminar sobre las trecenas? Vivir más consciente hacia este camino, hacia este sendero que necesitamos vibrar, ¿no? Sí, bueno. Hermanita Regina, por favor, la escuchamos. Gracias, Temashtiani. Es solamente para comentar lo que dijo el hermanito Omet Tochtli, con relación a que de repente ve a Xolotl al atardecer, ya cuando se está metiendo de color amarillo a Venus, es que está en conjunción con Saturno en la constelación de Piscis, y Saturno se ve amarillo en el cielo, entonces quizá le da esa tonalidad a Venus en el momento en que ya se está pues completamente retirando en las noches. Y es bien interesante todo lo que está sucediendo con esta alineación, porque justamente ayer entró en la constelación de Acuario al mismo tiempo, más o menos sincronizado, el Sol con Plutón. Y bueno, sabemos que en la eh, cultura grecolatina, Plutón, que también se conoce como Hades, está relacionado con lo que llaman ellos el inframundo, que para nosotros es el Mictlán, ¿verdad? Entonces es como que una oportunidad que está dando ahorita esa conjunción que hay entre el Sol y Plutón de verdaderamente explorarnos internamente y aprovechar esa luz del Sol para vernos toda esa parte oscura que desconocemos en nosotros. Y bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. Tlazolcamate Nagnitsim, le agradezco. Justamente en algún momento, no sé, creo que en el chat que teníamos, decimos, es que de muchas culturas ancestrales van coincidiendo. Hay muchas cosas que lo perciben de esa manera, pero algo curioso que se refieren a la misma energía o deidad o Dios, como algunos le llaman. Entonces, está ahí presente, ¿no? Y gracias, hermanita, por este conocimiento, este compartir. Fíjense que, ¿qué es eso? Algunos dicen, es que, ¿qué tiene que ver eso? Eso no es algo anahuaca. No, no, no se trata ahorita, en esta nueva era. No nos tenemos que solo enfocar a lo anahuaca, es hacer un análisis, es hacer un estudio, una comprensión. No nos podemos aislar, no, nomás nosotros. Lo que ellos saben, no, 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 hermano. Tenemos que empaparnos, tenemos que adquirir todo ese conocimiento que nos va a ayudar a entender y comprender mejor la vida. Lo que en alguna vez yo les decía, saber entrar a la Matrix, salir de ella y saber vivir en estos dos mundos. Todo, toda situación, toda herramienta, todo conocimiento, con el debido análisis, con el debido conocimiento enfocado a nuestro camino, puede alimentar. Al mismo tiempo también me comentaba el hermanito Víctor, decía, oiga maestro, eso que usted decía que cuando nacen los empoderan, les abren el tercer ojo, pero al nacer, eso lo he leído en otras culturas. ¿Será que coincide? Claro que sí, hermano, coincide. Son ceremonias muy sagradas que nos hacen comprender y entender que necesitamos empoderarnos de eso. Y cuando decimos, caramba, no tan solo nosotros, hay otras culturas. Claro, todas nuestras culturas ancestrales son sabias,
que nos han hecho creer que son ignorantes, hay un propósito y ustedes bien lo saben, ¿no? Hermanita Leti, por favor, la escuchamos. ¿Qué mate, Mastiani? Sí, y yo ahorita que usted comentó que este evento va a suceder dentro de 468 años. Para los abuelos, 9 cuentas de 52 años. Estaba yo leyendo la información en una página de astronomía. Pusieron el año 2493 como el año en que se va a volver a repetir este evento astronómico. Y efectivamente, sumando 468 años a 2025, da exactamente esa cantidad de Mastiani. Eso es todo lo que quería comentar. La socamate. La socamate Negnitzin. Nuestro existir, hermanitos, es muy corto en este plano existencial. Pero ¿saben? Si nosotros ahorita nos vamos preparando en nuestra siguiente vida, yo siempre les he dicho, si en algún momento yo estoy consciente, yo creo que la mayoría de nosotros, llego yo a transmutar, que a veces nos aferramos, yo no me quiero morir, no, pero yo los buscaré a ustedes para seguir aprendiendo. Créame que los encontraré y nos encontraremos en este sendero. Y tendríamos la oportunidad de vivir otro nuevo evento como este. ¿Sí, hermanitos? Bueno, Tlazocamate Nocnitzin Leti, es muy hermoso que nosotros vayamos haciendo este mosaico de aprendizaje. Hermanito Josh, lo escuchamos. Tlazocamati Temashtiani, Tlanextili, Noigniwan. Y bueno, yo nada más quería compartir un poco de mi experiencia porque siento que, bueno, yo también no sabía sobre lo de la alineación de los planetas que va a ocurrir, pero yo creo que ya lo estamos sintiendo porque incluso me he dado cuenta ahorita con muchos de mis proyectos. Ahorita estoy en un momento donde estoy culminando algunos, de cosas que con las que estoy empezando están tomando forma y yo siento que esa energía en la que estamos vibrando ahorita se siente, o sea, lo podemos percibir en las energías, en el ambiente en donde estamos y la verdad que es algo muy bello y pues muchas gracias Kamati y Temasheni por compartirnos esta información porque hay mucha enseñanza el día de hoy. Gracias. Tlazocamate Nocnitzin, le agradezco infinitamente este compartir, porque justo es lo que necesitamos, hermanitos. Yo por eso programé esto los martes, es el compartir de la palabra. Tal vez a veces yo abuso de su tiempo, de ustedes, yo me la paso hablando, digo, pero bueno, también quiero aprender de ustedes. Ustedes también me van a enseñar, me van a ayudar a seguir este sendero, no este camino. Y ya ven que vamos vibrando bien en este camino, la alineación de nosotros, enfocándonos, así como lo hacen estos astros, al abuelo Tonatiuh, que es el gran generador del conocimiento, ¿no? Es el gran Temachtiani que vamos a encontrar en nuestra vida. Si lo enfocamos, encontraremos esa sabiduría, ¿no? Hermanito Víctor, lo escuchamos, por favor. Tlazocamati, Temashtiani, Tlazocamati, Noiniwan. Temashtiani, yo solamente quería hacer un par de comentarios rápidos. Uno de ellos en relación a la energía que se está sintiendo ahorita. Yo la estoy percibiendo bastante cuando medito. Cuando me estoy poniendo a meditar ahora, hace como 2 días, me puse a meditar y sentí una bola de energía que me estaba haciendo un hueco en un poquito abajo de mi pecho, ¿verdad? Y no duré mucho tiempo meditando, duré quizás unos 4 minutos y fue bien rapidísimo
la forma en la que me conecté, y cuando terminé de meditar, pues estaba sintiendo mi vibración muy alta, estaba sintiendo la energía muy densa alrededor de mí, muy perceptible, ¿no? Entonces yo pienso que sí tiene muchísimo que ver la alineación de los planetas, pues en cuanto al universo, ¿no? Cómo se alinean y cómo funcionan en cuanto a los cambios de la energía, igual que como lo hace la luna, ¿no? Entonces eso era lo que yo quería decir acerca de ese tema. Y otro de los temas que usted tocó ahorita en un comentario, Tomás Shani, fue este tema de seguir creciendo durante las vidas. Y se me vino a la mente una persona que se llama Babaji. Y en libros he leído que esta persona, de cierta manera, creó ¿cómo se le puede decir? Como un tipo de portal al cual podía ingresar en vidas futuras, lo cual en realidad le funcionó para poder crecer a su conciencia de una forma mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, eso a mí se me hizo bastante interesante porque pues indica, ¿verdad?, de que también el trabajo de crecer puede tomar muchas vidas y no es algo que vamos a terminar en una sola vida. Entonces, para mí es bien interesante ese punto que usted hizo con ese comentario, Tamashiani, porque, pues sí, no necesariamente significa que todo lo vamos a aprender en esta vida. Creo que le hice un comentario el otro día de que se necesitaban muchas vidas para poder aprender todo, ¿no? Y quizás así no le vamos a llegar. Pero pues con un poquito que se nos aprenda poco a poco, que se nos quede en la mente, es suficiente, pienso yo, y eso era lo que quería decirte, Machani. Tlazocamati. Pasocamate Noignitzin por su palabra. Justamente en algún momento yo les comentaba, ¿no? Les decía a una persona muy en específico, ¿no? Les decía, lo que usted sabe, yo me lo aprendo en un año. Y pues empecé a reír a carcajadas. Dice, no, viejo, eso no se aprende en un año, es de toda una vida. Digo, pues, ¿cómo? Pues tú no sabes leer, por eso no aprendes. Dice, no, hay cosas que los vas a aprender de acuerdo a la edad. Se te van a ir dando de acuerdo a la edad, no porque tú lo quieras. No puedes ser caprichoso de poder decir, yo lo aprendo todo. Y de ahí aprendí un poco lo que usted dice, hermanito Víctor, lo que yo aprenda y pueda compartirlo y que viviremos juntos, será genial. Y yo sé que tal vez no sé mucho, pero lo poquitito que vamos aprendiendo, lo voy compartiendo. ¿Para qué? Para que se multiplique y ustedes lo multiplican. Y entre todos empezamos a analizar, a reflexionar, a decir, caramba, esto es lo que yo buscaba. Y ahorita en los comentarios que escribía la hermanita Leti, dice, es que en algunas vidas ya convivimos. Sí, por eso es que a veces cuando nos llegamos a conectar, dice, no, pues esto yo ya he estado en esta reunión, por eso ahora solamente recuerdo esto y esto y esto. Y ahí estoy presente, ¿no? Y ahí estoy vibrando. Pero bueno, hermanita Lupita, por favor, la escuchamos. Abuelito, yo le quiero comentar así nada más de mi percepción muy humilde. Nos están dando 7 planetas en alineación y usted en algún momento nos está diciendo que somos el 7º rumbo. Entonces, agregándole a eso, tenemos los 7 centros de energía y bueno, más cosas con el 7, ¿verdad? Entonces, Ujú. la fecha es del 21 al 28. ¿No será que debemos de poner a trabajar una parte de esos centros cada día? Eso es pregunta, ¿verdad? Y la otra es, yo he leído un poco de la cábala, es con lo que más me he interesado antes de conocer esto. Y la cábala habla de que el cerebro es eléctrico, el corazón es magnético, pero la cábala habla del hígado
y dice que el hígado es el de la gravedad. Entonces, cuando se unen esos tres órganos, se dice que se asienta, digamos, como el Espíritu Santo en nosotros. Yo diría que si lo traslado a nuestra cultura sería más o menos como el atlachinoli. Pero bueno, eso es una apreciación que yo estoy haciendo muy, muy personal. Sí me gustaría, porque sé que todos los centros se comunican con algún órgano, por ejemplo, los riñones y no recuerdo cuáles son los otros, cerebro, corazón, pulmón, estómago, riñón, la parte sexual, porque no logro ubicar. El tonal, pues, es el cuerpo, pero el nahual, el espíritu. Pero se supone que son 7, digamos, órganos que generan nuestras hormonas. No sé si usted me pueda agregar un poco a estos conceptos. Sí, Tlazocamati, no Ikinitzin. Gracias, abuelo. Hay muchos, Kanochi no Yolo, hay muchas cosas, hermanito, que podemos hacer nuestro en el tilis. Y en algún momento un hermanito me decía, hermanito, dejemos de pelearnos. Les digo, pues yo no estoy peleando con nadie. Todo el conocimiento dice que sabemos por qué no lo tratamos de analizar. Quizá otras culturas lo conocen con otro nombre. El de nosotros tiene un nombre, pero lo importante es rescatar ese conocimiento. Ahora, con lo que respecta que lo que usted dice, ¿no? De que pudiéramos trabajar una energía en cada uno de estos días. Sí, lo vamos a hacer, hermanita. Téngalo por seguro que lo vamos a hacer y ya lo hemos hecho, ¿sí? ¿Por qué ya lo hemos hecho? ¿Se acuerdan de los ejercicios que hemos venido practicando? Están enfocados a esto. ¿Se acuerdan de nuestro Matlaquielli y el hermanito Manuel le agregaba otro tipo de ejercicio? Me mandó un videíto, pero respeto su decisión, dice, lo va a grabar bien, lo va a editar bien y nos lo va a compartir, como él ha aprendido a conectarse con estas energías del universo. En estos 7 días podemos potencializar, claro, si todos lo decidimos así, pudiéramos iniciar el día de hoy justamente con una de las partes energéticas que es la parte sexual, ¿sí? ¿Cómo lo podemos empoderar? Creo yo que en este momento, en esta etapa de nuestra vida, justamente en esta etapa es cuando debemos de estar. No tenía que suceder antes ni después, justo tenía que ser, ¿no? Empoderar esa energía sexual, energético. ¿Se acuerdan que estamos trabajando con la comunicación telepática? Enviemos esta energía al universo, pero también bajar esa energía al universo. ¿Y cómo lo podemos hacer? No es físico, es más espiritual y perceptible. Vamos a generar esa emoción, ¿sí? Y enviarlo. Sentir, como decía el hermanito Chiknawi Shochi, esa vibración en forma de espiral y sacarlo en esta parte, mira, Sí. ¿sí?
y lo enviamos. ¿Qué estamos intencionando? Independientemente que seamos hombre o mujer, estamos conectándonos con la energía y empezaríamos con Venus. ¿Y por qué no en orden? No, tiene un porqué. Pero si ustedes dicen con otro planeta, adelante. Venus, porque es la luz, es el conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento para poder avanzar con los siguientes. Y esto no va a ser tan solo ahora porque se hace la alineación, porque no. Y si lo empezamos a practicar más, ya lo decía el abuelito Metoshli, dice, yo lo he observado y he visto esto. La hermanita Regina no dice, este es lo que yo le puedo decir, ¿no? Es por esta causa que llega a teñirse esa, ese planeta, ¿no? Esa estrella. Pero ese es uno. Y cada uno de nosotros, si lo observamos, encontraremos otros motivos. Por eso yo les hablaba de estos cuerpos, ¿no? Mental, espiritual, intelectual, emocional, nahual. ¿Para qué? Para que entendamos que a través de estos cuerpos que tenemos, podemos comprenderlo de diferente manera, ¿sí? Hermanita, a veces nuestro cuerpo necesita justamente eso, experimentar, y al hacer esto, mandar nuestra energía sexual, lo que estamos haciendo es como cuando hacemos el acto con nuestra pareja. Vamos a intentar tener ese éxtasis para generar, para germinar, para formar un nuevo ser. ¿Y quién sería ese nuevo ser? Nosotros. ¿Y ese nuevo ser de qué energías va a estar, de qué energía va a estar constituido? De su conocimiento de ellos. Todo esto, si les comento que debe ser con Venus, porque precisamente yo les decía el día, ¿se acuerdan el día domingo? Que ya no pudimos opinar sobre la temática que estamos viendo, justamente era para eso, para hablar de esta temática de la alineación y de los días que tenemos para trabajarlo. Entonces me decían eso, le preguntaba a un abuelito que está mucho más metido con esto, la observación, ¿no? De los astros. Y si es que el acto sexual es lo más importante que tenemos, nos convierte en esa energía sagrada, vaya, en dioses, porque creamos un nuevo ser vivo. El- y le digo, ¿y no podemos autocrearnos a nosotros mismos? Dice, sí. Entonces ya él me decía lo que justamente me pregunta la hermanita Lupita, ¿no? Autocrear. Hay que, ahora, yo les puedo decir, bueno, hay que hacerlo en los 7 días. No me gustaría que abusemos de nuestra energía. Cada ejercicio va a conllevar a gastar energía. Pero si lo decidimos así, hagámoslo, hagámoslo. Denme la oportunidad de que un pequeño audio les mande. El día de hoy nos conectamos con tal energía y podemos hacer este ejercicio. Les decía yo, ahorita nuestro cuerpo no está tan acostumbrado de gastar toda esa energía, que va a llegar un momento, claro, que vamos a armonizar, ¿no? Pero poco a poquito. Sin embargo, no es imposible que lo hagamos. Claro que lo podemos hacer. Si hermanita Guadalupe, entonces, vayamos poco a poquito. ¿Qué les parece? Si quieren, lo hacemos enfocándonos justamente al primer ejercicio. Ya el día 29 veríamos, si gustan, platicamos. No, el día 29 no, hermanitos. Les mentiría que si yo podía estar ese día 29, yo me voy en la noche para el evento, del aniversario de su calpuli, del abuelo Nahuizipac. Pero, pero el 28 sí podemos platicarlo, hermanitos, de estos ejercicios.
¿sí? Entonces, sí, hermanita Guadalupe, se puede. Y no tan solo en estos días, sino que todos los días, cuando se acostumbre nuestro cuerpo a manejar esta energía, inclusive bajamos esa energía para nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Y cuál sería el ejercicio, abuelo? O sea, ahorita vi que usted movió las manos, sí. Vamos a mentalizar desde nuestra parte sexual y al unir Sí. esto es enviar la energía, Sí, intencionando con esa estrella sí, para hacer esa comunión. Vamos a mentalizarnos sí. para unirnos energéticamente, espiritualmente, sexualmente. ¿Sí? Y Es se como, manda, ajá, y se manda al universo, pero la vuelve a bajar. claro, tenemos Ah, que bajarlo, ¿no? ya, ya. Lo bajamos, que Sí. vibre así en forma espiral hasta Ujú, llegar a nuestra parte sexual. sí. Digamos Porque, que es como un rejuvenecimiento de nuestro cuerpo. exacto, Ujú. Gracias, lo abuelo. que, lo que el lenguaje coloquial de los jóvenes, el colágeno, dice, ¿no? Es el aprovechar toda esta alineación, ¿no? Sí. Todo Gracias. esto es compartir, recibir y dar energía y todo ese tipo. Ujú. Sí. Le pregunto también, abuelito, porque tengo toda mi intención en que yo quiero restablecer los funcionamientos de mi páncreas completamente al 100%. Gracias, Sí, abuelito. todo es posible. Hermanito Enrique, por favor. Y enseguida el hermanito Akatzin. La Sukamati, Temastiani, la Poyagualti no Iniwan. Lo voy a Es, voltear a unir, sí. pues yo con el respeto de todos los hermanitos, quisiera este, externar algunas cosas que yo he venido viviendo desde hace mucho tiempo y, y tengo experiencias más que nada raras y yo sé que hay mucho que rescatar de estos momentos de conexión con el Mixcoac, porque yo sé que muchos tienen muchos triunfos en una materia, en otra, en deporte, en ciencia, en arte, en lo que sea, pero muchas veces no nos fijamos que, que, este, que esta conexión pues nos ha ayudado a tener todas esas cosas. Pero yo ya tiene tiempo que tuve experiencias con la luna. ¿Por qué con la luna? Porque pues es lo que yo tenía más a la vista. Entonces a mí me pasaba que cuando era joven, cuando la luna estaba en su plenitud, a mí me pasaban cosas con el pensamiento. Entonces, a veces presentía las cosas de una forma premonitoria y yo las visualizaba y pasaban. Y, y a veces adivinaba lo que me iban a decir o lo que iba a pasar. Entonces tuve experiencias de que veía accidentes o veía algún programa de televisión y como dice usted, decía yo, eso ya lo vi, eso yo ya lo sabía. Y me ponía a prueba porque decía, bueno, es que no será una repetición y no, porque eran programas hechos al momento. Entonces, lo que me preocupa es que debemos tener cuidado también porque, porque en muchas personas también
estas plenitudes de los planetas, de las estrellas, de las energías, también influyen de manera negativa. Bueno, eso es lo que yo claro. he podido observar. ¿Por qué? Porque han pasado cosas muy catastróficas por causa de estas personas. Y no podemos olvidar que en las noticias pues siempre se está dando estas catástrofes organizadas o hechas por alguna persona, que muchas veces ellas no entienden por qué lo hicieron. Lo que acaba de pasar creo que fue en China, o en Corea, no recuerdo bien, que una persona arrolló a no sé cuántas personas y mató a 50. El muchacho de Guatemala que en Nueva York le encendió el cuerpo a una señora en el metro y después le preguntaron y dijo, es que no sé por qué. Le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Y dice, pues no, la verdad no sé por qué. Mucha gente se suicida también. Creo que en estos pasos se suicida o suicida a su familia o suicida pues animales inclusive. Entonces mi preocupación es esa y comentar que sí debemos de tener cuidado cuando, cuando estén estos pasos y nosotros acudamos a centros donde hay mucha gente, porque, porque este tipo de gentes creo que es llamada por toda, donde hay multitudes de gente para aprovechar y realizar actos vandálicos. Y bueno, pues eh, no es de gratis también que podemos mencionar a grandes personajes eh, positivamente, pero también a grandes personajes negativamente. O sea, de los que han hecho este, pues, actos de lesa humanidad. Entonces, yo de mi parte ahorita veo que sí, que sí hay muchas experiencias muy positivas y que yo no las veía, pero también me he dado cuenta de esas experiencias negativas que, que nos hacen saber los medios de comunicación, las noticias, y que también nosotros lo constatamos en nuestras comunidades. Tlazocamati, Temastiani, Tlazocamati, Noiniwan. Tlazocamate Noignitzin, muy buen punto lo que usted comenta. Recuerden que siempre hemos dicho, sí está todo en dualidad, hermanitos. Y no tan solo esta gran importancia que le estamos dando y hoy compartiendo esto de buenas, augurios, si queremos verlo de así, de esa manera, de trabajar con estas energías en esta alineación. Pero es de vital importancia, hermanitos, que nosotros podamos entender lo que dice el hermanito Enrique. Va a haber y hay. Es una cuestión de emociones. Es por eso que quizá parezca algo como, no sé, tal vez para algunos mi comentario que les hice, no sé, se siente en el ambiente un no sé qué entiendo, un vibrar en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi ser, como que espero algo y no espero nada a la vez, de no sé, pero de que está sucediendo, está sucediendo. Y ahí lo que dice el hermanito es cuidar, es estar en esa armonía, porque ir a los extremos también suele ser destructivo y perjudicial, ¿no? Lo mismo que les decía, conectarnos con las energías, sí. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros no fortalecemos
tipo de cuerpos que les decía, si en alguno de ellos lo descuidamos, va a repercutir en nuestro quehacer, en nuestro vibrar y en nuestro objetivo, ¿no? Hermanito Akatsi, lo escuchamos. Perdón, Temacheni, yo creo que es lo que dice usted, que siempre debemos de estar en el acecho, siempre debemos de tener pues esa parte del acecho. Yo me he dado cuenta que soy una de las personas que siempre he estado en eso y siempre que voy a realizar algo, como que, como que mi acecho me dice de muchas cosas, me previene de muchas cosas. Entonces, como dice usted atinadamente, siempre hay que estar en el acecho. La Socamati. Qué manognese, la Socamati Miek. Gracias por su palabra, gracias por su sabiduría a todos los hermanitos. Hermanito Akatsi, por favor, lo escuchamos. Hola, buenas noches, mi honorable Temastiani, buenas noches, Buenas hermanitos. noches, hermanito. Espero y se encuentren bien todos. Pues aquí escuchando la clase Temastiani, pues ahora sí que pues divagando un poco sobre el tema. Yo no conozco mucho sobre las alineaciones de los planetas, pero así poniéndome a pensar, como que el número 7 siempre ha sido algo como muy mencionado pues en el transcurso de la humanidad. Número 7, hay veces que parece que Jesús una vez dijo que 7 veces 7 o algo así, o que nosotros, quizás los planetas también su alineación también podría quizás uno acceder a 7 generaciones atrás de uno, ¿no? Sus vidas antepasadas quizás. Y la hermanita mencionaba que la alineación de los 7 planetas es como si fueran los 7 rumbos, ¿no? Y entonces usted en algunas clases nos ha dicho pues que los rumbos en vez de ser 7 son 8, o sea, son 7 planetas y el Sol el octavo, o sea, es el Nahualito, pues, el Sol, o sería como sí, pues esa parte, pues. Y también otra cosa que las notas musicales pues son 7 también. Y nada más aquí en nosotros, en nuestro rostro, pues los orificios que tenemos, los 2 de las orejas, los 2 de las fosas nasales, la boca y el 2 de los ojos son 7, y ya el 8 ya es el tercer ojo aquí entre la frente. Y pues no sé, muy interesante la alineación, qué bueno que pues nos tocó ahora sí que vivirla nuevamente. Y aquí estamos y pues muchas gracias, nomás quería pues decir eso. Y también otra de las cosas que mencionaba hace poco en unas clases sobre estas películas de niños de Blancanieves y los 7 enanitos, o sea, ahí está también, ¿no? Los 7 planetas y Blancanieves, ahí está el sol también, o sea, muy enigmático todo eso, muy interesante. Y pues muchas gracias, eso era lo que quería yo participar con eso. Muchas gracias. Sí, hermanito, la Socamati. Justamente eso, hermanitos, bueno, nosotros aquí en el municipio llega paquetería y los días martes, pero este martes me van a mandar un pequeño paquete de películas justamente enfocadas a esto, enfocadas a la cultura. Espero yo poderles compartir, pues me los mandan en disco, en DVD, ¿no? Me lo manda el Temachtini Roberto Macuilmazar, algunos lo conocen. Él hace en vivo, igual comparte el tonal a través de Facebook en vivo, pero a mí me interesó mucho ese paquete que él bueno, me lo vendió, ¿no? Él, por el paquete de películas, por cada película, pues son 25 pesos, decía él, por de 45 películas. Entonces, más el envío. Pero aquí lo importante es que nosotros, la importancia de estas películas o de esta información es que entendamos que la información siempre ha estado ahí para nosotros.
decía alguien, pues, no me acuerdo si en un video lo veía o escuché, dice, la mejor manera de resguardar una sabiduría, un secreto, ponlo al frente de todos. Va a estar ahí, pero no lo van a detectar, ¿no? Al igual de mucha sabiduría cuando decimos, yo voy en busca de esa sabiduría secreta, esa sabiduría que nadie lo ha conocido. Pero cuando nos lo ponen aquí enfrente, no es que este no es. Entonces, ¿cuál es? Es algo más secreto, ¿no? Y espero, le digo yo, comprimir o pienso en algún momento pedirle ayuda a alguno de los hermanitos de que pudiera yo subirlos en la nube o en el Drive, algo así, ¿no? No le entiendo mucho de tecnología, pero hay, me parece que un respaldo, algo así en el Drive, en la nube, poder subirlos y compartirles el link para que desde ahí los puedan descargar o los puedan ver. ¿No? Son películas muy interesantes, que si nosotros lo vemos con una óptica, no de entretenimiento, sino de aprendizaje, ahorita les voy a compartir un poquito los títulos que me mandó el maestro y no me interesaron mucho esos títulos. Algunos ya los había visto, pero algunos no. Y son muchos referentes a la cultura para poder entender cómo a través de este proceso de colonización y también de cómo a través de este proceso humano nos ha mostrado la información ahí presente, ¿no? Es como el de la parte de los Illuminati, los masones, los Rosacruz, y todo lo que hemos visto, ¿no? Que ahora lo ponen ahí, dice, ahí están los libros, inclusive los promueven por paquete, ¿no? Los libros ocultos de tal grupo, sí, de tal no son sectas, sino que son grupos de estudio. Y eso que a lo mejor nos lo podría explicar un poquito más el hermanito Pedro Flores, que ha estado más metido en ese tipo de cosas, ¿no? De aprendizaje. Y entre más lo convertimos como enigmático, creemos que son enseñanzas mucho más prohibidas, si podemos quizás decirlo de esa manera, ¿no? Pero sí, sí es interesante, les digo, inclusive en esas 45 películas queremos hacer nuestra biblioteca y tenemos algunos libros descargados, hacer esta biblioteca en esa nube y podamos acceder, ¿no? Con la única intención que podamos tener material de estudio, de comprensión y entendimiento. Ahora bien, este resguardo, esta biblioteca virtual es muy bonito, pero también recuerden no confiarnos, sino que descargarlos y tenerlos, ¿no? Entonces son 45 por 20, fueron como 1000 y tantos, 1300. Pero es bueno, es una inversión, es una fuente donde podemos autoanalizar. Les comparto al ratito en el grupo los títulos de las películas y si ustedes los pueden descargar, los pueden ver en YouTube o en alguna plataforma que ahora hay con todo esto, sería genial, ¿no? Bueno, yo soy de la vieja escuela que quiero tenerlo ahí el video o en disco, en DVD, pues ya ven, ¿no? Para poder tener esa parte de conocimiento. Todo conocimiento es bueno. Que hay de todo, ya verán. Bueno, hermanitos, no sé si alguien quisiera más compartirnos, y si no, me parece que en el grupo, en el chat, el hermanito Pedro nos comentaba que quería platicarnos algo sobre esta temática, me imagino. Si se encuentra con nosotros, hermanito Pedro, manifiéstese. La escuchamos.
Sí, maestro Marciani, buenas noches y buenas noches a Buenas mis noches, hermanito. hermanitos. Sí, maestro, con la escuela que usted nos da y lo que hemos ido aprendiendo, estamos conscientes, muy conscientes de cuando viene o sucede una alineación que son casi 2, 3 siglos, no es seguido, porque son, ¿cómo le podríamos llamar? Avisos que algo bueno o malo puede pasar en nuestra especie. Y hablando eso de las energías, maestro, yo ayer leí algo, antier leí algo, de que el hombre que ostenta el poder en el imperio, no es el que se hace llamar presidente, sino hay otro, que es el multimillonario Elon Musk. Y yo he leído acerca de él muchas cosas, y mañana yo pienso que le puedo mandar las fotografías de lo que ya está haciendo. No lo piensa hacer, ya lo está haciendo, maestro. Y como usted dice, si nosotros no buscamos nuestra esencia, nuestra conciencia, si no buscamos esa información en lo más profundo de nosotros y de lo que es nuestro historial, nuestro pasado de nuestros abuelos, completamente vamos a estar perdidos. El señor que pues cree que él es el que va a mandar y no Donald Trump, dice que ya tiene el proyecto y ya lo hizo. Su empresa se llama Neuralink, especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computador. En el cerebro de un humano es el proyecto de este señor, Elon Musk, y su empresa, que es él mismo. El multimillonario tecnológico Elon Musk afirma que su empresa, Neuralink, por primera vez ha implantado con éxito uno de sus chips cerebrales inalámbricos en un ser humano. El objetivo de Neuralink es conectar cerebros humanos a computadores y ayudar a tratar afecciones neurológicas complejas, dice la misma empresa. Así que si nosotros estamos viendo estos avisos y lo que usted nos enseña, lo que usted nos ha hablado en los últimos años, estos que nos ha estado enseñando, o sea, lo que se viene es desastroso, porque si antes se nos manipulaba a su antojo, hoy ya no vamos a ser manipulados, sino vamos a estar adheridos a un computador que nos lo van a poner, así como nos pusieron la vacuna ante el virus que fue asesino hace 2 o 3 años, maestro. Así que tenemos que ser muy precavidos y ver las señales que se nos muestran, porque de lo contrario la especie humana va dejando de ser consciente, porque se va a convertir casi en un robot manipulado por estos demonios poderosos y perversos. Desgraciadamente, ya es una realidad, porque ya lo hizo en seres humanos, ya van con el tercero. Y pues cuando yo leía eso, maestro, yo nunca creí que fuera cierto, sino hasta que una vez tuve un amigo ruso, hablaba 7, 8 idiomas el tipo, y me invitó a su trabajo, lo conocí porque cuando cayó la ex Unión Soviética, llegó a Cuba y de Cuba llegó aquí. Y aquí por suerte me lo encontré.
nos hicimos amigos y como hablaba varios idiomas, hablaba español. Y me explicó, dice, voy a tener un trabajo y a donde ya no voy a usar llaves, sino me van a poner un chip en el dedo, porque son cosas secretas a donde yo tengo que ir a abrir y hacer cosas. Yo lo conocí a ese tipo. Él fue corresponsal de Televisa en la ex Unión Soviética. Y muchas cosas me contó, maestro, y yo lo vi, no me lo contaron, o sea, lo vi. Entonces, hoy que veo que aquel se lo pusieron en un dedo y a hoy nos los van a poner en un cerebro sin darnos cuenta, maestro. Eso es lo más perverso y lo más denigrante, a donde vamos a dejar de ser humanos con emociones, pasiones, sino vamos a ser otro tipo de ser. Eso es en veces alarmante, que ni quisiera decírselos a mis hermanitos, pero yo pienso que es para irnos preparando, ir tomando conciencia y buscar nuestra esencia y nunca perderla, maestro. Eso es uno, ¿verdad? Y hablando de cuando usted nos dice que tenemos que preocuparnos por desarrollar, de cultivar nuestros alimentos, ese es el camino más perfecto que tenemos que desarrollar, enseñar a nuestros hijos a cultivar, aunque sean macetas, sus jitomates, sus chiles, sus milpas. A mí me gusta leer un poco, maestro. Y yo leía hace como 2 años cómo es que el proyecto de cómo doblegar a las naciones va a ser por medio del hambre y no con cañones. Hay 5 compañías que se unieron, se unificaron y que son las que se van a ser dueñas del alimento global. Global, maestro. Una de ellas se llama ChemChina, Monsanto, Bayer, BlackRock y DuPont. O sea, van a ser las quienes nos van a gobernar, porque los dueños que se sienten dueños de la existencia de nosotros y dueños del mundo, dueños del planeta, pues ya no son los miserables de Víctor Hugo de la Revolución Francesa, sino van aún más allá. Y yo pensaba cuando leí esa historia, miserables, ¿por qué? Pero era porque tenían todo en lo económico, pero lo que no tenían era amor a su prójimo, maestro. Entonces, es doloroso ver eso, maestro. Y hablando de las culturas, maestro, el número 7 es un símbolo de poder que en todas las culturas tiene vida, maestro. Dice que está como para los egipcios, empezando por uno de ellos, los 7 pecados capitales y muchas culturas, los 7 días de la semana, los 7 rumbos, los 7 centros energéticos, los 7 meses para vivir, que teniendo 7 meses en el vientre de la madre, y si uno quiere nacer a los 7 meses, cumpliendo los 7 meses, ya puede uno nacer y ser un ser vivo y convertirse en un ser humano. 7 mesinos le llaman, maestro. Y las 7 notas musicales. O sea, el número 7 es una maravilla, maestro. Hay que estudiarlo porque nos enseña muchas cosas ese número, maestro. Y muchas de las veces, maestro, es doloroso tener la información, saberla, porque uno se tortura en veces. Porque hasta cuando uno va tomando pellejo y se va acostumbrando y se va dando cuenta que
que lo que nos hace fuerte es el conocimiento y lo que nos hace débiles ante la adversidad es la ignorancia. Por eso tenemos que ser conscientes que de rastrear, buscar esa información y se encuentra, maestro, porque está ahí. Yo nunca pensé que iba a llegar a conocer mi origen de conciencia, la filosofía de nuestros abuelos, los toltecas, que es lo más maravilloso y profundo que el ser humano tiene. Hoy que vivimos en un mundo perdido, hoy que vivimos en un mundo que va a su deriva, nosotros estamos buscando el camino perfecto de la perfección para que cuando vayamos al Mictlán, a ese campo de transformación, y si regresemos con más conocimiento y más humanos, maestro. Entonces, ya para terminar y no aburrir a mis hermanitos, lo que tenemos que es cuidar esos cuerpos de los que usted nos ha hablado y de lo que me han enseñado también en otras escuelas, de que si nosotros no alimentamos nuestro cuerpo físico con algo sano, depende de nosotros, porque hay drogas, hay alcohol, hay tabaco en excesos, hay sexo en excesos, entonces destruiríamos nuestro cuerpo físico. Y si no sabemos buscar los alimentos para nuestro cuerpo mental, llegaríamos a pensar, como esas mentes débiles, de que la solución más maravillosa es el suicidio. Entonces tenemos que saber con qué le metemos a nuestra mente, con qué la alimentamos, qué le vamos a dar para que esté blindada sobre cualquier mal que le quiera hacer daño. Porque si la tenemos blindada, vamos a ser triunfantes y vamos a salir triunfantes, maestro. Pero si no, va a ser diferente nuestra derrota. Y ya para el último, si nosotros no cuidamos y alimentamos, que es lo más sagrado que tenemos en esta existencia, que es nuestro cuerpo espiritual, estamos completamente perdidos, maestro. Ese es mi punto de vista y de sentir que si nosotros no buscamos ese espíritu que nos dicen que está allá, que está aquí, que está en todo lugar y que no sé en dónde está, pero si estamos conscientes, estamos conscientes y sabemos que esa energía sagrada, ese Dios, ese qué sé yo, ese poder superior, está en nosotros. Más que hay que buscarlo, hay que alimentarlo, fortalecerlo día a día para que esté consciente de quién es, qué quiere, a qué vino, a dónde va y por qué está aquí. Gracias, maestro, y gracias, mis hermanos, por haberles quitado su tiempo, porque tenemos que estar conscientes que lo más sagrado que el ser humano le ha dado el poder superior o la energía sagrada es nuestro tiempo. No lo echemos a perder. Usémoslo en algo positivo, en algo que sirva primero a nosotros para poderlo dar a quien lo necesite, que son los otros. Gracias, compañeros. Buenas noches, mis hermanos. Pedro. Justamente eso, hermanitos, ¿no? Justamente eso tenemos que repensar, reflexionar y hacer esa introspección. Sabemos que nosotros como grupo quizá de los 24 que estamos ahorita aquí reunidos, no haremos un gran cambio, pero no hay
No hay una batalla que no se luche por varias batallas. Una guerra se logra, se gana a través de muchas batallas, acertadas, desacertadas. Como bien lo dicen ustedes, hermanitos, y les agradezco su enseñanza, que es necesario unirnos, sí, pero debemos de empezar desde nosotros, desde cómo empezar a alimentar estos cuerpos, desde cómo empezar a reflexionar, desde cómo empezar a buscar sabiduría. La sabiduría ha estado ahí, hermanito, sí. Deme la oportunidad que me lleguen estas películas, yo armo esa nube. Si no lo puedo hacer yo, le voy a pedir a alguien que le conozca un poquito más para que lo suba en la nube. Yo ya les envío el link y los puedan descargar desde ahí o los puedan ver desde esa parte. Porque realmente para mí es muy importante. No pretendo que nos convirtamos en esos sabios. No. Lo que me interesa es que nos convirtamos en seres sagrados, más conscientes de la gran responsabilidad, como bien lo dicen ustedes, de tener esa sabiduría, aplicarlo y que no esa sabiduría nos haga sentir super seres humanos, porque sí lo somos, no es necesario, pero no es necesario presumirlo de una u otra forma, ¿no? Alimentar nuestro ego. Y en este día, hermanitos, justamente el tonal y Olin, a eso nos enfoca, al movimiento, a, a aprender a utilizar nuestra luz, nuestra oscuridad, a aprender a utilizar nuestra bondad y nuestra maldad. Porque si también hay que tener un poquito de maldad, ¿eh? No tan solo enfocarnos a esa bondad, ¿sí? También es necesario emplear todas estas energías en armonía, porque de la cobardía nace la valentía, ¿sí? Dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere o lo deja. Uno no puede saber qué tan valiente es hasta poner en práctica esa valentía, ¿no? Todo con exceso hace daño. Pero bueno, escuchamos a la hermanita Lupita y ya avanzamos con lo que es el tonal del día de hoy, ¿no? Ya mañana Abuelito, hablamos más sobre la trecena. Adelante, hermanito. abuelito, yo nada más para comentar lo que acaba de decir el otro hermanito. Es comentarle de que todo eso que él mencionó, de lo que está haciendo Elon Musk, aquí incluso lo tengo como a media hora, este, eso ya estaba y desde hace mucho tiempo. El detalle es que ahorita se está sacando a la luz, pero todo lo de la inteligencia artificial, lo de los chips y todo, eso ya tiene años que se escondió. Ahorita se está dando a conocer. Para mí el punto de vista es, si tengo mucha información y estoy viendo el lado positivo y el lado negativo, para mí lo más importante es qué voy a hacer yo con la información que tengo para que ya no yo, porque pues yo ya estoy, digamos, de los 60 para arriba, sino cómo la voy a bajar para las nuevas generaciones. Toda esta información que usted, abuelo, con tanto amor nos está pasando y hacerla llegar a las nuevas generaciones que son las que se tienen que defender de todo esto. Ese es mi punto de vista con amor y respeto. Sí, les decía yo, y no tan solo las nuevas generaciones, porque cuando regresemos, tenemos que empezar, porque Bueno, les eso digo sí. yo, el retorno. A Ajá. veces, fíjense, hablamos de una profecía, el retorno de Quetzalcóatl, y creemos va a venir en ese barco que se fue, que se exilió y va a regresar para que nos diga,
hagan esto mis hijos, hagan esto mis hermanitos, hagan esto mis abuelos, hagan esto. No, hermanos. Recuerden que la información, que la sabiduría de los abuelos está en metáforas. Eso, un concepto occidental, metáforas. A los abuelos es Neltilis, mi verdad. Y cuando dice el retorno de Quetzalcóatl es cada uno de nosotros, retornaremos con más sabiduría, con más conciencia. ¿Cómo? Ustedes ya bien lo dicen. A partir de ahora tengo que empezar a trabajar, a doblegar esos esfuerzos. Por eso yo les decía, no me alcanzan los 20 horas, vamos a agregarle otros 10. Yo me refería a esto, hermanito. Tenemos que multiplicarlo. Que en algún poema que está en el Facebook, que me nació y lo quise compartir, y decía, ¿y qué pensaron? ¿Que nos eliminarían? Se equivocaron. O Oh, regresamos multiplicados y triplicados. Y sí. estos triplicados más conscientes hacia la misión que tenemos. Y la misión es llegar a más corazones, a más mentes, a más espíritus. Como esa semilla rebelde que brota, que nace, que empieza a expulsar, vibrar su perfume, realmente tu perfume de conciencia, perfume del amor, primero, pues hacia nosotros. La palabra que aprendí el día de hoy, blindarnos. ¿Cómo blindamos esto? Cuerpo, mental, físico, emocional, energético, nahual, espiritual. ¿Cómo lo blindo? Que a pesar de todo lo que me pongan, pueda yo seguir trabajando. Ujú. Entonces, es una gran responsabilidad. Sí, sí lo queremos retomar, pero si no, también lo podemos hacer como lo hacen los demás hermanitos, les digo yo, pasarla como de muertito, como no se esfuerzan, nomás se dejan que fluya el agua, que los lleve, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanitos, esa es la reflexión del día de hoy. Y el tonal del día de hoy es Olin. Y le agradezco al hermanito Chiknawi Xochitl por recordarme que es Mahtlaxli Wanyeyi Olin. Con el tonali del día de hoy que iniciamos a las 6:45 y mañana termina a las 6:45, terminaríamos la trecena de C Coatl. ¿Qué sigue? C Tecpatl. Y justo coincide con todo esto. Con Tecpatl vamos a empezar a cortar todo esto que acabamos de comentar. ¿Sí? Y justo, aquí está, miren, Oli, nos dice el cambio. Eso ya lo hemos leído. Nos habla de este Xolotl, el Xolotl que cambia. Xolotl, la advocación de la estrella Venus en la noche, que ahorita está vibrando en estos momentos. Que en la mañana es la Huizcalpantecutli, la estrella de la aurora, el gran señor de la aurora. ¿Sí? Y que todo está en movimiento, pero está en rojo y azul o negro. Nos habla de esa unión y que a pesar de estas diferencias, lo unimos, de aprender a esa transformación, de aprender, nosotros chequen en el ojo de Xolotl, está afuera. Lo que decía el hermanito, me encuentro, el hermanito Enrique, me acecho y digo, hijo, a ver, ¿qué estás haciendo ya? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás tomando tus decisiones? Me estoy acechando, me estoy viendo. A veces me llego a descubrir o a acechar que estoy haciendo cosas que no están encaminándose a mi objetivo. Digo, para,
Muchas veces yo me he encontrado con esto. Soy ocelo, yo lo sé. Soy ocelote. En algún momento, a ver, a mí me ha pasado en el trabajo. A ver, quítense mis amigos, déjenme hacerlo yo, pues. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero con la mayoría de los colegas me llevo y me digo, a ver, cálmate ya. No es así, no es así. Y en ese momento reacciono, digo, disculpen, disculpen camaradas, disculpen amigos, compañeros. Era un chascarrillo, relajo, no como creen. Vamos a trabajar juntos, ¿no? En ese momento, ese saber reconocer, sí me equivoqué. Y no, es bueno reconocer, sí me equivoqué, discúlpame, y vamos a seguir. Es esa parte, lo que nos está diciendo él, nuestro abuelito Xolo. Cambia, entra a ese portal, este piquito, al portal de la transmutación, al cambio. No te quedes con eso que te dicen, busca más, claro que hay más. Estos dos cráneos de Miquistli, el cambio en los dos ámbitos, nos muestra un pie y una mano. No, esa transformación, todo ese cambio es muy bueno, enfocándolos a nuestra vida primero, personal. Seguimos todavía con la veintena de Atemostli, cuando descienden las aguas, cuando se calman las aguas, nos invita a calmar esa parte para poder cambiar, ¿sí? Regente Tlaloc, ser fertilizador. Estamos todavía en la trecena de Secoatl, ese es el último día. Cierran, Coatl con Olin, cierran el pequeño círculo de 13 días, 13 tonalti. Con el señor Itzli, meternos a lo profundo de nosotros. ¿Qué es lo que estamos vibrando espiritualmente? ¿Qué es lo que realmente estamos logrando? Pero también qué realmente estamos haciendo que no nos corresponde, que no nos ayuda hacia nuestro logro, hermanitos. Y por eso nos pone, miren, estos 4 rumbos, un atado de ocote, ceremonias, medicina, y hay un piecito. Si se dan cuenta ustedes, este piecito está en el color amarillo, ¿verdad? Y está hacia arriba, el crecimiento espiritual en el conocimiento, en el entendimiento. Y tiene un pie en una montaña con su tecpatl, pero tiene el otro pie en el agua, ¿no? Entonces nos habla de vivir en estos dos mundos. El agua, recuerden, es lo espiritual también. La tierra, lo terrenal, lo físico. Dice el abuelito Itzte que es una advocación de Tezcatlipoca, lo oscuro de la obsidiana. Chequen cuánta medicina carga, ¿no? Lo porta, lo va cargando. Dice, tú eres medicina. Hacerte consciente de lo que estás viviendo, lo que estás vibrando, eso te conlleva, te protege, te habla de una vida en armonía, en un trabajo energético, en un trabajo espiritual y, ¿por qué no físico, no? Si se dan cuenta ustedes aquí en este atadito, vamos a encontrar flor, una flor. Por acá tenemos este malinali, lengüetitas de malinali, de fueguito, un piecito. Dice, si nosotros lo verificamos, este piecito es un pie izquierdo. Chequen, ¿no? Chequen, este piecito es un pie izquierdo. Nos habla la elevación de nuestra parte espiritual, teniendo ese conocimiento. ¿Mm? Sí, es importantísimo. Que todo este conocimiento nos va a costar, sí, desveladas, observar, tiempo. Vamos a quitarle tiempo a ciertas actividades, vamos a quitarle tiempo a ciertas personas, a veces es nuestra familia, por estar ahí, por estar viendo, por ejemplo, le decía una película, estar leyendo un libro. Pero si los vamos involucrando,
estamos aprendiendo en comunidad, en familia, aunque tampoco los podemos forzar, ¿no? Decirle, mira, te invito a ver esto. Sí, pues no me interesa, no pasa nada, pero pues seguir insistiendo, ¿sí? Ahora bien, el número 13. Hoy, recuerden que el número 13 es el culmino, el logro. El número 13 está acá, se acaltopilzi. Bueno, que este cambio que nosotros logremos, que sea para enfocarnos a ese cambio, a ese logro. Y ojo, el día de hoy tenemos al Señor del día en el número 13. ¿Quién sería? Chequen su tablita, el que está aquí, lo tienen aquí, ¿no? Que está aquí en el número 13 es Ilamastecutli, la señora anciana, ¿verdad? Que hasta ahorita nosotros somos personas que conocemos, que somos personas sabias. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso? Claro, no, pues yo tengo tantos años, yo tengo tal edad. La edad a veces no viene implicando, hermanito. No implica eso. Lo que sí implica es que podamos aprender. Su regente, el cocho, que es el loro. Repetir. Una de las cualidades que tiene el loro, le enseñas una palabra, repítelo, 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 repítelo. También nos enseña de que la práctica hace al maestro. Como yo en algunas clases que les digo, yo les puedo enseñar, yo les puedo decir, hagan este ejercicio, cúbranse de su energía, siéntanlo, ¿no? Pero si no lo ponemos en práctica, solamente queda, se ve interesante, maestro, se ve interesante, pero no lo hago, no aprendo. Quizá mi cuerpo intelectual, mental, sí lo alimento, pero mi cuerpo físico y energético no lo estoy alimentando. Y debe de ser integral, ¿no? Su regente es Xochiquetzali, lo más hermoso. El día de hoy en la noche, antes de dormir, pidámosles a Itzli esa conciencia. Ahorita prendemos una velita. Gran abuelo Itzli, con Tzinacas, con el murciélago, ayúdame a viajar, a volar con mi nahualito. ¿Sí? Pero yo no tengo en mi tonal a Itzli, no importa. Es una intención que lo vas a hacer. Nunca olvide el gran poder que tiene. Trabájalo y lo puedes lograr. ¿Sí? Entonces, el día de hoy todavía vamos a trabajar con Tlahuitzcalpantecutli, que es la estrella Venus, y Xutecutli, el cielo, o mañana en la mañanita, disfrutemos ese cielo azul que nos enseña. Y ojo, al observar el cielo azul, el Ilhuicat, el universo, no tan solo vamos a encontrar el cielo azul, vamos a encontrar aves, vamos a encontrar todavía algunas estrellas en la mañana. Hay que levantarnos como a las 5, a las 6, a trabajar con las energías, ¿sí? Y para el día de mañana les estaremos explicando, estaremos aprendiendo el día de mañana. Yo los invito a que por la clase que nos va a dar, que nos va a compartir el hermanito Ometoshli, pudiéramos conectarnos ¿qué les parece si a las 8? Una hora que presentemos la trecena, porque, bueno, claro, la hora de aquí de México, ¿no? A las 8, porque la charla inicia a las 9:30, parece. Parece que sí, 9:30, la hora de aquí, de la ciudad que estoy manejando. Pudiéramos platicarlo, ¿sí? Chequen, es muy importantísimo aquí. Y justo se alinea con esto que estamos platicando, ¿sí? ¿Quién creen que está aquí al frente? ¿Quién es el regente de CETEC?
Son dos regentes. ¿Quiénes serían? Uno es Ujú. Mictli, Mixtlantecutli, sí, Antecutli. indiscutible. Tonatiuh, A Tonatiuh, claro que sí. Pero chequen a Tonatiuh. ¿Cómo es su Ixpali? ¿No? Y su posición en que está sentadito. Y Está, chequen la palabra. Sí, sí, está sin hermanito. respaldo. Sin respaldo. Ujú. Sí. Y hay una cosa que quizá no en todas partes aparece así. Esta parte. La pintura que se pone. Ah, sí, tiene pintura alrededor del ojo. Chequen en su boca que está emanando. Una gúrgula, ¿cómo se llama? Gúrgula, algo así. La Vírgula vírgula de la Gúrgula, palabra de la la palabra. palabra. Pero esa palabra, ¿cómo lo ven? ¿Es de medicina o es Florida? es Florida. Florida, sí, y de medicina. Y esa palabrita, chequen, ¿qué es lo que tiene ahí en la parte de arriba, la parte superior? ¿Qué es? ¿Un ojito? Un ojito estelar. Eh, Fíjense, ¿qué tan importante es? ¿Por qué les hablo de esto? Por esta alineación y todo está enfocado a Tonatiuh, las dos plumas. Yo quisiera que ustedes también el día de hoy, en la noche, lo observen. En la parte aquí, fíjense, en su pie, fíjense, en su pie emana esta pequeña parte de coatl. Ese es de coatl. Cuando son cuadraditos, rectangulitos y un puntito en el centro es de coatl. Y vean, el de Ishquimili. Y es un florido, su pie. Interesante. Ahora vean, este personaje le está activando alguna parte de su cuerpo. Yo quisiera que una tarea que nosotros pudiéramos encontrar, ¿qué activaríamos en esta parte de nuestro cerebro? Es el huesito de Venus, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Sí, está Es cerca del activar lens. nuestro tercer ojo, Tamashcheni. Así es. Se activa en esta parte. Pero hay más, hay más. Investiguemos, ¿les parece? Y mañana lo leemos. Uno, y está dentro del agua. ¿Recuerdan que hace ratito decíamos que representa también el agua? Sí, la parte espiritual, que no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. Y bueno, ¿es un invento mío? No. ¿Se acuerdan de Zipaquli? Solamente muestra una mandíbula, el otro está en el agua. Y el agua, entonces el que está en el agua representa la parte espiritual, la parte física, en dualidad, ¿no? Mictlantecutli nos muestra aquí al frente, y está al frente de este personaje que somos nosotros, cada uno de nosotros. Un pansi blanco y un bulto mortuorio. Esto es un bulto mortuorio. ¿Recuerdan qué quiere decir pansi? ¿Qué simboliza la bandera? ¿Qué sería? Proyectos, ¿no? Nuestros objetivos, Tomastiani. Nuestros objetivos, proyectos, nuestros logros. ¿Se acuerdan que en Panquetzalistli levantamos nuestra bandera? Y hacemos un análisis. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué no hemos logrado? Y entonces nos está diciendo, ¿qué has logrado y qué no has logrado? Déjalo morir. Eso que no te ayudó, renueva. ¿Sí? Y aquí, 4 rumbos. El cuadrado representa, tiene mucho simbolismo el cuadradito.
Es la base de nuestra casa, nuestro templo, son los 4 rumbos, ¿no? Pero va más allá de con el universo. Somos el centro de este universo. ¿Sí? Fíjense, el centro somos nosotros, 4 rumbos, 4 esquinas, son 8. ¿Se acuerdan el rumbo número 8? Y todo eso nos va a llevar a una meticulosa reflexión, introspección. Chequen, ese es de Mictlantecutli, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? Este es como la llave, como el portal al acceder. ¿Y dónde lo trae Mictlantecutli? En esta parte. Entonces, lo que decía la hermanita es activar tu tercer ojo. Y al activar ese tercer ojo es entrar a ese portal. Y al entrar a ese portal, pues justamente la hermanita Leti tuvo la posibilidad y tiene esa Maestro, energía de ¿podría poder comentar algo? entrar al mundo del Mictlán. Adelante, hermanita. Bueno, a mí me hace referencia al nervio vago que tiene ese par craneal que atraviesa el corazón hasta el estómago. Entonces se dice que cuando ese par craneal está estresado, se altera el estómago, y al alterarse el estómago, pues es cuando se altera el sistema nervioso, y entonces es cuando viene el estrés o viene pues enfermedades del sistema nervioso. Entonces a mí me está refiriendo pues a ese par craneal del nervio vago. No sé si esté bien, maestro. Gracias. Sakamate Nagnitzim. Sí. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les decía? Nuestro aparato digestivo, ahí está mi clan. Está conectado. El estómago, los pulmones, el corazón están súper conectados. Y esto es apenas lo que vamos descubriendo, hermanito. Hay más. Ojo. Esta imagen, este hermoso y hermoso y delicioso lectura va más allá de, y todavía no hemos tocado la temática de Tecpat conectándose con el Mictlantecutli, de Tecpat conectándose con Tonatiuh, de Tecpat conectándote contigo mismo, con tu trabajo, con tus 4 cuerpos, con tus 5 cuerpos, intelectual, energético, emocional, espiritual, nahual. Y hay más. Entonces, vamos enfocándonos a este trabajo. ¿Qué les parece si nosotros mañana y en esto investiguemos lo que nosotros podemos encontrar? ¿Se dan cuenta? Entre todos, yo les puedo dar mi propia versión, pero ustedes, a través de ese conocimiento que han venido aprendiendo, nos pueden enriquecer, ¿sí? Nos pueden enriquecer. Ajá, la otra conquista. Está interesante esa película. Sí, hermanitos, entonces está ahí, ¿sí? ¿Por qué no nos damos la oportunidad de aprender, hermanitos, juntos? Eso es lo que yo les pido, ¿sí? En ningún momento, y discúlpeme si es que en algún momento yo he pretendido de imponer lo que yo sé. No es mi intención, hermanito. Mi intención es compartirles lo poquitito que yo sé y por qué no juntos construir este conocimiento. Esta lectura en el siguiente Shiwit, en el siguiente año del 13 casa, lo volveremos a leer y verán que tendremos otro conocimiento más.
se los aseguro. Solo, lo único que les pido es que nos tengamos paciencia primero a nosotros. Porque nuestro ego dice, es que tienes que saber más que los demás, tienes que saber todo, tienes que aprender. A ver, tranquilízate. Si hoy aprendí 2, 3, 4 cosas, los interiorizo, los practico, que mejor. ¿Sí? Bueno, hermanitos, ¿qué les parece si lo dejamos como tarea para todos y ya mañana lo leemos? Yo sé que ustedes conocen mucho y podremos nosotros mañana ser como Tonatiuh. Es lo que él está haciendo, es, yo te doy sabiduría, yo te doy empatía. Vamos, hazlo. Es que los dos, Tonatiuh y Mictlantecutli, día y noche, en la dualidad. ¿Qué les parece, hermanitos? Mañana lo leemos. ¿Qué ¿Sí? más, Temastiani? ¿Qué mano, Agniva? Que Bueno, descanse, abuelo. descansemos. Kamati, Temashtiani. Digo, se ubica. Kamati, Se nos fue el tiempo volando. Mátcanos se ubican, Kamati, maestro, Agniva. mátcanos se ubican a todos. Se ubican, Agniva. Hermanitos, muchas Buenas gracias. noches a Que pasen todos. buenas Buenas noches. noches, hermanitos. Descansemos.